Bienvenidos a un nuevo blog sobre preguntas de costos, presentado por Faima Blanco, Daniel Díaz, Luz Peñata y quien les habla, Leslie Vanegas. A continuación responderemos unas preguntas que nos dejaron sobre costos. Pregunta número 1, ¿qué es costo? Bueno, los costos son los que hacen referencia en el dinero que se invierte, en el caso de una empresa, el dinero que se invierte para la producción de un bien o servicio de esta misma. Se encuentran dentro de los bienes y servicios, se encuentran tres elementos importantes como la materia prima, la mano de obra y los costos generales de producción. Básicamente, un costo es lo invertido en el proceso de producción. Pregunta número 2. ¿Qué es contabilidad de costos? La contabilidad de costos son una fuente de información fundamental que se encarga de identificar cantidades invertidas para la producción de un bien y de esta forma establecen el precio de venta del producto final y la margen de rentabilidad y utilidad real. Pregunta número 3. Los principales objetivos de la contabilidad de costos. Bueno, el principal objetivo de la contabilidad de costos es elaborar presupuestos, evaluar rendimientos y decidir qué seguir produciendo y qué no, con el propósito de obtener un margen de ganancias lo más amplio posible. Pregunta número 4. Elementos de costos. Los elementos de costos se componen de materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Esta clasificación suministra la información necesaria para la medición del ingreso y la fijación del precio del producto. Pregunta número 5. Diferencias entre empresa comercial y de transformación. La empresa comercial es simplemente una empresa de compra y venta de mercancías, por ejemplo, una tienda cualquiera o un alquiler de vehículos, como también supermercados o librerías, ya que son tiendas que solo se dedican a la venta de dicho producto o servicio, mientras que la empresa de transformación es la que se dedica a comprar la materia prima para transformarla y venderla como un producto final terminado. Para ello se necesita de tecnología y maquinaria, pero también de mano de obra calificada que realice diversas funciones en las diferentes áreas dentro de una empresa, como por ejemplo sería en una industria textil y en una industria química. Pregunta número 6. Diferencia entre costo y gasto. Empezaremos por decir que tanto costos como gastos poseen su propio registro contable, es decir, los costos son el monto de capital que se invierte para producir un bien o servicio, son aquellos pagos necesarios para el funcionamiento del circuito productivo, como dicho anteriormente, ya sea de bienes o servicios, del que sí se espera un ingreso a futuro. En cambio, los gastos son aquellos pagos o adquisiciones de deuda, es decir, aumento de pasivos, que acarrean las operaciones normales que acompañan a la producción, donde se da la disminución de los beneficios de los recursos económicos. Pregunta número 7. ¿Qué son los costos de fabricación? Los costos totales de fabricación son esencialmente un análisis de gastos que calculan cómo ha contribuido cada uno de los departamentos de la empresa a producir un producto final. Hace referencia a los gastos en los que se incurre en el proceso productivo de bienes o servicios, tales como todos aquellos costos que se acumulan de las materias primas y la mano de obra indirectos, más todos los incurridos en la producción, como el mantenimiento de las máquinas, el consumo de energía, el precio de las materias primas o el salario de los trabajadores. Pregunta número 8. ¿Qué son los costos indirectos de fabricación? Los costos indirectos de fabricación pues son aquellos que provienen de actividades que no están implicadas ni relacionadas directamente en la cadena de producción o de fabricación de un producto de una empresa. En pocas palabras, son costes que, si bien no se pueden repercutir ni medir de forma proporcional al producto final, pero igualmente son necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa. Toda la gama de materiales indirectos que se necesitan para la fabricación de un producto, como podrían ser combustibles o lubricantes.
quedarían descartados los materiales directos. Pregunta número 10. ¿Para qué sirven costos indirectos? Sirven para crear un criterio de asignación de recursos dependiendo de la relevancia que tienen en cada una de las etapas de producción. Son uno de los elementos principales para asignar el precio del producto o servicio. Pregunta número 11. ¿Qué es el costo indirecto variable? Se distribuyen a cada unidad de producto con base en el uso real de las instalaciones de producción. Pregunta número 12. Ejemplo. Una empresa de logística amplía su flota de camiones, necesitará más combustible para prestar su mayor servicio. Mientras mayor sea el volumen de producción, mayores y más diversos serán los costos variables. Ahora continuamos con otras preguntas que se generaron. Bueno, como pregunta tenemos, ¿qué son los costos indirectos fijos? Bueno, los costos indirectos fijos son los que no están directamente relacionados con la elaboración del producto o del servicio. Puedes tener meses en los que no produzcas ni vendas, pero igual de todas formas hay que seguir pagando estos costos. Como ejemplo tenemos los arriendos, los alquileres del local, los impuestos, también tenemos los intereses si la empresa tiene deudas en el banco, el material indirecto para producir el producto, como lo son pues lubricantes para la maquinaria. Pregunta: ¿cómo se clasifican los usuarios de la información financiera? Bueno, primero que todo se clasifican en usuarios internos o agentes, que son los que tienen todo el control sobre la información financiera de la empresa, y también en usuarios externos, quienes solo poseen un acceso limitado de esta información. Como ejemplo tenemos en usuarios internos, pues serían básicamente los dueños y los socios, los que poseen pues toda la información financiera de la empresa. Y como usuarios externos, sí, ya tenemos por ejemplo los inversionistas, clientes, los empleados. Con esto finalizamos por el día de hoy. Les agradecemos mucho por ver el video.